Bendiciones para cada uno de ustedes, mis hermanos que conectan aquí a esta clase. Bienvenidos a la clase número 13 sobre plantación de iglesias, y en el módulo 2 estaré tratando y cerrando este módulo y haciendo una transición a la próxima clase. En esta clase hemos visto temas como sé cordero, ve como cordero, y eso requiere una transformación. El cordero es indefenso, el cordero es vulnerable ante los lobos, y obvio que se vuelve fuerte porque eso es Dios. Dios hace fuerte a la persona, pero el punto central es que hay un costo, hay transformación, hay un costo a pagar sobre ello, y es ahí donde el reto se hace mayor. Pero bien, eso es el fin, en cómo mejorar, en cómo prepararnos para la batalla en la misión de Dios, cómo llevarla a cabo de acuerdo al plan de Dios, no de acuerdo al plan humano. Les hablé de oikos. Oikos es una palabra en griego que denota en toda la Biblia el concepto de vivir en comunidad. Las comunidades son importantes para poderse sentir que se pertenece, que se tiene apoyo, y para dar apoyo, para dar también ser responsables ante los retos que el mismo mundo nos presenta. Viviendo en comunidad logramos muchísimo más. Comunidad con Dios en altura, comunidad en profundidad con nuestros semejantes, y en la misión de Dios alcanzando a los perdidos. Luego también les hablé sobre la oración. La oración tiene un costo. La oración, cuando oras, tomas un riesgo. Si en verdad oras con fe, consistencia y persistencia, te vuelves lo que tú oras. Sufres por amor a las almas, sufres por los que están perdidos y sufres por aquellos que aún Cristo no se forma en ellos. Es un reto que tenemos con las personas que deseamos, de las cuales deseamos que crezcan en Dios. La oración tiene un costo, te vuelves lo que tú oras. Y luego les hablé también que todo depende de Dios. No somos nosotros los fuertes, no somos los capaces, no somos los que hacemos las cosas posibles, sino Dios, por medio de nosotros. Somos instrumentos que Dios usa. Y hoy trataré el tema sobre ser antes de hacer. Ser antes de hacer. Posiblemente este tema sea un poquito confuso y obvio que lo trataré más en el siguiente módulo, porque no es fácil llevar esto a cabo si no estamos siendo transformados, pero la transformación toma un proceso, toma un tiempo. El punto de ser antes de hacer puede ser confuso porque parece que debíamos de ser antes para luego poder hacer. Sin embargo, como dijo Joan Manuel Serret, al andar se hace camino, y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Repito esta célebre expresión. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. El discipulado se desarrolla
al caminar. El ser se vuelve posible cuando caminamos. Sin embargo, para llegar a ser, necesitamos caminar. En el hacer nos volvemos el ser, y el ser nos lleva al mejor hacer. No podemos hacer efectivamente si no somos ya con excelencia, y el hacer como el ser se logra al caminar. En esta porción o en esta página siguiente que tenemos aquí, hemos sido llamados a ser la luz que expulsa las tinieblas y rescata a los perecientes. No somos la luz. Somos invitados a tomar luz de Dios, de Cristo. La palabra de Dios nos dice que Dios es luz y que no hay ninguna tinieblas en Él. Dios es luz 100%. Y es luz 100% del tiempo. Pero nosotros como seres humanos, seguidores de Cristo, no somos luz, sino que debemos de andar en la luz para poder adquirir luz. En el caminar es donde se hace el camino para otros, sendas que vamos levantando en el camino. Bien, veremos cómo es que podemos lograr el ser por medio de la jornada en la cual nos ocupamos en hacer. No depende en realidad mucho de nosotros, depende más de Dios, pero sí depende de nosotros escuchar y ser obedientes. Tomar de la luz de Cristo es nuestra meta. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, Él es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Dios ha hecho resplandecer la luz en nuestros corazones para llevar iluminación del conocimiento de la gloria de Dios a otras personas en este mundo. No somos, pero sí podemos, y logrando ser más luz. Ser luz para luego poder hacer luz para otras personas. Tenemos que ser antes de poder hacer. Ese es el lema que en la transformación debemos de tener en mente. No podemos ser grandes o muy eficientes si no nos volvemos. En otras palabras, les he repetido que el llegar a ser o el ser efectivo o el estar en la misión de Dios no es de una fabricación humana. Hay muchas iglesias que tienen la apariencia de exitosas, pero en realidad la pregunta queda, ¿es una iglesia de Dios? Es bueno recordar que necesitamos nosotros entender este punto. Para poder llegar a crecer, necesitamos sufrir transformación. No hay mariposa si la oruga no deja de ser gusano. Transformación. El gusano se transforma en una bella y colorida
mariposa por medio de esa transformación llamada metamorfosis. El cristiano tiene este reto, llegar a ser transformado para poder ser eficiente y hacer la obra del Señor. Hay muchas motivaciones por qué jóvenes y personas adultas quieren servir. Con frecuencia porque el título es atractivo, con frecuencia porque es un medio de vida, porque les permite tener un cheque que pague sus facturas en esta vida. Sin embargo, la forma eficiente es a través de la transformación. Seamos para que luego podamos ser. El arma, hermanos, no depende en realidad de nosotros. El arma, el poder, depende de Dios, de su poder y de su espíritu. De ahí depende. De ahí viene ese cambio que trae los resultados deseados en la misión de Dios. Gracias a Dios que no nos ha dejado huérfanos, que nos ha dado de su Santo Espíritu. El arma, el Espíritu Santo, es hablar sin temor, siendo corderos, siendo débiles. La fuerza no viene por algo de cuerpo o algo de habilidad, sino del Espíritu Santo. En la experiencia que vemos aquí en estos siervos de Dios, o siervo de Dios, Pedro dice, ahora Señor, toma en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos el proclamar tu palabra sin temor alguno. No es que seamos capaces, no es que nuestra propia valentía dependa también de nosotros. En realidad depende de Dios. Dios es el que capacita a las personas para tener el poder deseado y poder de esta forma avanzar en lo que es un mensaje, una misión con poder divino, aun cuando ante los ojos del ser humano y ante las fuerzas del ser humano nos veamos débiles, pero al mismo tiempo la sorpresa de lo impactante que es estar en Dios. En otras palabras, el poder de Dios en nosotros. Observemos aquí cómo el Espíritu Santo capacita y ayuda a las personas. Dice en esta porción, pero en la noche un ángel del Señor abrió las puertas de la cárcel y los sacó. Aquí estamos viendo la acción de Dios. En nuestro tiempo, bueno, se puede cuestionar si los ángeles o el poder de Dios está activo. Pero ¿por qué no estar activo? En realidad eso está siempre activo. Depende de nosotros si lo buscamos. Nuestro Señor Cristo Jesús, cita que se ha vuelto muy favorita para mí, es: ustedes, siendo padres malos, saben dar cosas buenas mucho más a vuestros hijos, mucho más vuestro Padre dará a ustedes el Espíritu Santo si lo piden. Como pueden ver, depende de Dios. Nosotros somos los vasos por los cuales Dios trae su poder. Y aquí vemos la acción de Dios sacando a sus discípulos, a sus siervos, de un problema muy serio en que se encontraban. Ángeles son el equipo de Dios, trabajando a favor de los cristianos. De nuevo, quizás podamos cuestionar la actividad de Dios, de su poder, pero ha existido. Y la misma palabra dice que no nos iba a dejar solos, que nos iba a enviar el Consolador.
y vemos la acción del Espíritu Santo y vemos la acción de Dios por medio de ángeles, lo cual nos indica que no estamos solos y que es posible ser corderos en medio de lobos. Aquí estos siervos indefensos salieron triunfantes. Triunfantes. Así es. Esto es precisamente lograr entender el poder de Dios y cómo Dios pelea en nuestro favor. El poder de Dios es impactante para los que lo reciben, e igual para aquellos que no lo reciben. Vea esto. Entonces Pedro volvió en sí y se dijo, "Ja, ahora estoy completamente seguro de que el Señor ha enviado a su ángel para librarme del poder de Herodes y de todos los que el pueblo judío esperaba". Ante la muerte ya de discípulos, de siervos de Dios, para Pedro estar en manos de Herodes era una muerte asegurada. De nuevo vemos aquí la presencia de Dios surgiendo y eso no fue lo que sucedió. La muerte de Pedro no se dio. Fue liberado de aquella misma posibilidad de terminar como uno más de los héroes de la fe. Y claro, que hubieron esas personas que murieron, como Esteban y otros, y muchos más después por la gran persecución que se dio contra los cristianos. Pero el poder de Dios es maravilloso porque aún en la misma muerte, la persona puede morir en paz consigo mismo, con Dios, y aún en paz con aquellos que le causan la muerte. Ese poder es el que Cristo nos ofrece. Y es por medio de ese poder que nosotros podemos vencer. Dios hace la pelea cuando nos quiere tener aquí en la tierra trabajando más, o hace la pelea al final cuando nosotros hemos de partir, de fortalecernos, de tenernos capacitados para poder vencer ante la misma muerte. Dios es quien nos hace las cosas posibles. El Espíritu Santo dirigiendo. Vean esto como en la misión de Dios, si nosotros entendemos y nos dedicamos a buscar la presencia de Dios, cómo Dios trabajará en las mentes, en los corazones, en el alma del siervo de Dios. Muchas veces yo mismo me he preguntado si lo que estoy haciendo es voluntad humana mía o es voluntad de Dios. Y es bueno hacernos esas preguntas. ¿Por qué? Porque aún los grandes siervos, creyendo que estaban siguiendo a Dios, se encontraban que no era el caso. Dice aquí la palabra de Dios, atravesaron la región de Frigia y Galacia, ya que el Espíritu Santo les había impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia. Cuando llegaron cerca de Misia, intentaron pasar a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Entonces, pasando de largo por Misia, bajaron a Troas. Durante la noche, Pablo tuvo una visión en la que un hombre de Macedonio, puesto de pie, le rogaba. Note la dirección. Pasa a Macedonia y ayúdanos. Después de que Pablo tuvo la visión, enseguida nos preparamos para partir hacia Macedonia, convencidos de que Dios nos había llamado a anunciar el Evangelio a los macedonios. La belleza de este texto es la presencia de Dios dirigiendo. Muchas veces decimos Dios quiere, Dios dijo, Dios me dice, pero en realidad depende de poder escuchar a Dios. Aquí vemos de nuevo la presencia de Dios, el Espíritu Santo trabajando, moviéndose, dirigiendo a los discípulos. Si nosotros entendemos que este es el caso, entonces deberíamos, con más diligencia, entregarnos a escuchar a Dios,
a buscar su presencia en nuestras vidas, su dirección en nuestras vidas. Esto es lo que nos lleva a ser más que vencedores. No depende de nosotros, hermanos, hermanas. No depende de nosotros levantar grandes iglesias. Depende de Dios. Lo que sí depende de nosotros es disponernos a ser vasos útiles, permitiendo que Dios, con su poder, nos llene de su presencia, nos dirija a ser efectivos, a trabajar con aquellas personas que están listas en vez de lugares o personas que no lo están. Aquí vemos el Espíritu Santo guiando en una forma activa al apóstol Pablo. Cuando yo voy a evangelizar, a buscar a una familia, siempre tengo que hacer ese juicio. ¿Es esta persona un hijo de paz? ¿Es esta persona alguien con quien yo puedo aprovechar bien el tiempo o es una persona que me va a gastar el tiempo? En nuestras formas de hacer iglesia hemos manipulado a mucha gente. Por ejemplo, yo trabajé y creí que las campañas evangelísticas eran un medio fuerte para evangelizar. Y obvio que campaña evangelística debería ser eso, campaña evangelística. Pero se tornaron las campañas en predicaciones manipulativas. He estado en campañas donde no se predica a Cristo, no se predica la salvación, y al final se está haciendo una invitación a las personas al arrepentimiento, a que pasen al frente a ser bautizadas. Y es bastante ridículo pensar de la forma, porque ¿cómo es posible que nosotros hagamos tal cosa si no estamos predicando el Evangelio? Y he visto cómo en muchos lugares, campañas del púlpito y también en otros lugares, he visto que hasta se meten en las líneas de las personas donde están parados o sentados y tratan de convencer a la persona, forzándola a pasar al frente y ser bautizado. Son personas mojadas, zambullidas, pero no salvadas. Es más, todos los que hemos participado en campaña nos podemos dar cuenta que hay personas que nunca más las volvemos a ver. Algo otras se quedan por algún domingo o dos, o algún tiempo por ahí y luego desaparecen. Aunque es cierto que no toda persona que escuche el Evangelio se queda, también es cierto que cuando el Evangelio no se predica, obvio que la gente se responde a algo ajeno a lo que es el Evangelio. Debemos de entender, pues, que es Dios quien hace el trabajo y es nuestro deber escuchar la dirección de Dios por medio de su Espíritu. Debemos de ser sensibles. La transformación en el cristiano no llega por casualidad, no llega porque, bueno, cuando fuimos bautizados recibimos ya el Espíritu Santo y eso quiere decir que ya estamos llenos del Espíritu Santo. Aun cuando es cierto que sí, cuando somos bautizados somos sellados con el Espíritu Santo, no implica, como quiera, que estamos ya listos y completos. Implica que debemos de procurar de ahí en adelante ser llenos del Espíritu Santo. El ser lleno del Espíritu Santo tiene que ver con dos pasos. Uno es que necesitamos morir, ser transformados. Y dos, es pedirlo, buscar a Dios anhelosamente para que nos llene de su Espíritu. Entonces podemos actuar, entonces podemos avanzar. El apóstol Pablo tenía este poder por la presencia del Espíritu. Y es como logró hacer muchísimo trabajo. Con todas las limitaciones de aquellos tiempos, de la falta de transporte, de la falta de comunicación masiva como la tenemos hoy, Pablo fue un gran siervo de Dios porque fue el poder del Espíritu que lo llevó a hacerlo. Mucho más sucede hoy si escuchamos al Espíritu Santo. Pensemos pues en cómo avanzar adecuadamente. Una noche el Señor dijo a Pablo en una visión: no tengas miedo, note acá, sigue hablando y no te calles, pues estoy contigo. Aunque te ataquen, no voy a dejar que nadie te haga daño, porque tengo mucha gente en esta ciudad. Podríamos cuestionar un poco esta declaración del Señor.
Pablo fue golpeado, Pablo sufrió muchísimo. Pero note que la promesa es: no dejaré que te hagan daño. No terminaron con la vida de Pablo. Él persiguió y sobre todo en donde Dios hizo promesa, en donde Dios llevaba a Pablo, Dios estaba presente y fortalecía al apóstol Pablo, de tal manera que aun cuando estuvo en momentos de morir, no murió. Cuando estuvo atrapado, pudo escapar. La presencia de Dios está al alcance, funciona y es como Dios trabaja. Necesitamos recordar, mis hermanos, que Dios libera, que Dios guía y que Dios anima. No depende de nosotros. Depende de nosotros el disponernos. Depende de Dios el empoderarnos. Palabra que estoy usando, empoderamiento en sentido de que, bueno, recibimos poder. Una palabra que nos debe de ayudar, que viene precisamente de recibir poder para tener la capacidad de llevar con eficacia la misión de Dios a los perdidos. El verdadero trabajo viene precisamente de la siguiente manera. El verdadero trabajo en el cristiano, cuando ya lo pensamos, es de esta manera. El trabajo del predicador y del siervo de Dios es la oración, y el predicar el evangelio es un privilegio. Mis hermanos, esta es una realidad. No depende de nosotros, no depende de nosotros el poder. Depende de nosotros el disponernos, el ponernos en manos de Dios. Para ello, necesitamos ser precisamente personas de oración. Personas que oramos constantemente, personas que buscamos el poder de Dios, personas que no dependemos de las estrategias humanas, sino del plan divino. Y quiero invitarles que ustedes mediten en este punto. En nuestro tiempo hay muchas personas y muchos han venido conmigo en diferentes oportunidades buscando un método, buscando qué es lo que va a hacer que sus ministerios sean transformados y sean exitosos. Estas personas, cuando yo les hablo de transformación, se molestan. Es más, una persona hasta fue ofensivo conmigo cuando le dije: es que tiene que haber una transformación. Y en su existencia de esta persona y en su desesperada vida en que tenía, que no avanzaba en el misterio, fue ofendido porque no encontraba algo así fácil, una fórmula. Los métodos, mis hermanos, los manejamos por todos lados. Y siempre va a haber un método nuevo. Pero esto es lo que yo le puedo decir a usted. Si usted depende de Dios, si usted busca a Dios, si usted camina con Dios, es el mejor método. No hay uno superable. Porque cuando usted hace eso, se une a Dios, se une a la misión de Dios, y al unirse a la misión de Dios, el resultado es éxito, porque no son sus fuerzas, son las divinas las que van a trabajar por medio de usted. Por lo tanto, hermanos, es bueno entender los principios de discipulado, los principios de plantación de iglesias, los principios que Dios nos ha dado, y claro, ajustarlos a la sociedad como Pablo lo hiciese, al griego griego, al judío judío, al débil débil, al esclavo esclavo, con un solo fin: hacer crecer el reino por medio del poder de Dios y no por los medios humanos. La oración, pues, es el trabajo número 1 de un buen siervo de Dios. La oración es la que lleva a la persona a unirse a Dios, a que sea Dios quien trabaje en ellos, en ella.
en él, en ella. Por tanto, es bueno preguntarnos qué tanto oramos diariamente. ¿Usamos más tiempo predicando que orando? Si las respuestas a estas preguntas son que trabajamos más en esta obra, en esto y lo otro, en esta acción y oramos menos, bien, es su plan, no el de Dios. Y no puede esperar éxitos mayores y perdurables porque no es el plan de Dios, es su plan. El mucho trabajo nos priva de vivir en la oración. Esto es bueno entenderlo. Si estamos muy ocupados, no nos ocupamos en la oración. El mismo sobretrabajo nos lleva a descuidar la relación vertical, la relación con Dios. Por lo tanto, mis hermanos y hermanas, entendamos esto. No depende de nosotros, depende de Dios. Para poder ser y poder hacer, necesitamos sufrir transformación. Y la transformación es que nos disponemos, procuramos el Espíritu Santo trabajando en nuestras vidas, y entonces las cosas empiezan a darse y a darse y a surgir. Espero pues que estos estudios puedan ayudarle y puedo resumir en estas tres palabras que nos llevan al triunfo. Si hace oración y le agrega a vivir en comunidad, Dios dará el poder y esto junto le va a producir triunfo. Busque pues el Espíritu Santo, busque la transformación, viva en la oración y triunfará. Entraremos en la próxima clase, en el módulo 3, sobre lo que es el liderazgo discipulado, el desarrollo de líderes. Hablaremos bastante sobre ese camino que se hace al andar. Que Dios me los bendiga ricamente y gracias por participar en esta clase, en esta preparación, y que el Santo Espíritu los guíe en todo momento a hacer la voluntad de Dios y no la propia. Bendiciones.